Doctor, esto que usted ha mencionado nos parece relevante porque, claro, están estas condiciones que supuestamente se habían colocado para que se pueda ejecutar el indulto y hay quienes señalan que al menos dos condiciones no se habrían cumplido, ¿no? Por un lado, la reparación que a nivel personal tendría que hacer Alberto Fujimori, no el Estado, y el hecho de tener una conducta frente a las víctimas que implique cierto arrepentimiento, pedirles perdón directamente, ¿no?, a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Esos requisitos. Nadie puede quedar detenido después de tener un indulto en su favor por no pagar la reparación civil. En nuestro país no hay prisión por deudas. En los estados democráticos no hay prisión por deudas. Terroristas, emerretistas, que sí tienen el fruto de su botín en depósitos en el extranjero, han salido en libertad al cumplir su pena sin pagar la reparación. Es más, la Corte Interamericana liberó a Lori Berenson, que fue realmente sancionada, fue sentenciada por terrorismo, y lejos, no solamente la exoneró del pago de la reparación, sino que obligó al Estado peruano a pagarle a Lori Berenson. Ahora, eso no es requisito. Definitivamente hay muchos presos que salen en libertad, indultados sin pagar. Ahora, en lo segundo, el perdón. Alberto Fujimori sigue sosteniendo de que él no ordenó la matanza terrible de Barrios Altos ni de La Cantuta. Y lamentablemente no ha aparecido prueba alguna que lo vincule a esas matanzas. Él fue condenado por autoría inmediata, que es otra figura. El perdón, el pedir perdón, no figura en ningún código procesal ni en ningún código de ejecución penal, ni constitución para que sea vinculante o sea habilitante para disfrutar de un indulto. Claro, la diferencia que usted hace, intento entender, corríjame si no es así, es el hecho de dejar de lado finalmente lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos con estas condiciones. Y aquí va la pregunta, ¿no? Nada de lo que la Corte diga termina siendo vinculante u obligatorio a su entender. No, de ninguna manera. Una sentencia de la Corte Interamericana obliga al Estado. En este caso no hay sentencia. Es una medida extraordinaria que el Estado peruano puede discutirla fácilmente. Es una medida extraordinaria que no reúne los requisitos reglamentarios de la propia Corte. Lo segundo, que liberado o no liberado, el Estado peruano tiene que informar a la Corte, porque es derecho de la Corte tener a su disposición todos los elementos de juicio para que los jueces puedan estar de acuerdo, manifestar su conformidad o su disconformidad con la materialización del indulto. Y eso se puede hacer con Fujimori dentro de la cárcel o con Fujimori fuera de la cárcel. Ya no hay emergencia, no hay gravedad, no hay irreparabilidad. Es un tema básicamente menor, si se quiere, en el aspecto penal. Ahora, doctor, ¿cuál debería ser la posición del Ejecutivo, ¿no? Porque hay quienes consideran que también podría haber allí un entrampamiento justamente debido al pedido que hizo anoche el presidente de la Corte IDH. Tenemos entendido que hay una reunión en este momento del ministro de Justicia con la presidenta, con el jefe del gabinete, porque están deliberando esta situación. ¿Cuál debería ser la decisión que se tome? Y si en todo caso esta decisión va a influir o no en lo que ya ha señalado el Tribunal Constitucional. Mi consejo, si es que
hipotéticamente lo pidieran, sería cumplir el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional que no es menos que la Corte Interamericana. La figura de la Corte Interamericana es similar a la de la Corte Suprema peruana con el Tribunal Constitucional peruano. No es que uno sea más que el otro, sino que cada uno tiene su ámbito de competencia. El Tribunal Constitucional no puede inmiscuirse en la justicia civil o en la justicia penal. Sí interviene cuando es obvio el menoscabo de un derecho fundamental alegado en un amparo o un habeas corpus contra resolución judicial, y ahí es en donde interviene el tribunal, y si ve un menoscabo, si comprueba el menoscabo, devuelve el expediente a la sala de la Corte Suprema, invocándole que resuelva de acuerdo a sus fundamentos. Hay total respeto. Igual, la Corte Interamericana no es más que el Estado peruano. Su rol es subsidiario. Cuando falla el acceso a la justicia, los derechos fundamentales, el resguardo de los derechos humanos en el Perú, la justicia no procesa, no investiga, no sanciona, allí recién es cuando el sistema interamericano funciona y la Corte resuelve, obligando al Estado a investigar, a procesar, a sancionar. Pero en este caso, el Estado ya cumplió. Ya han pasado 30 años o más de la sentencia de Barrios Altos y Cantuta. Ya los actores han pasado muchos años en la cárcel, no hay impunidad para que no valga el indulto, y por tanto lo que está en juego simplemente es, como usted bien señala, un tema político. ¿Alberto Fujimori debe morir en la cárcel o puede salir en su condición de anciano para retirarse pues, a su domicilio, obviamente? Bien, doctor, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Hemos recogido varias opiniones a lo largo de esta tarde en esta antesala y vamos a estar atentos, ¿no?, desde todos los frentes a ver qué es lo que está ocurriendo. Gracias al doctor Ernesto Álvarez, expresidente del